La realidad de Honduras y el mundo, desde una mirada amplia, la escucha en Directo al Grano, una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al Grano. Saludos amigos y amigas de La Voz que está con vos. El próximo 5 de noviembre de 2024, Estados Unidos celebrará elecciones presidenciales, además de renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Por primera vez desde 1892, dos candidatos compiten por un segundo mandato. Esto convertiría a los comicios de noviembre en una especie de referéndum sobre el presente, el pasado y el futuro de Estados Unidos, así también como su impacto a nivel mundial, sobre todo Latinoamérica, donde mueven muchas piezas a través de estas políticas exteriores. Les saluda Karen Paredes y para dialogar en Directo al Grano, este programa producido por Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicas de Honduras, AMECA, tenemos el gusto de saludar a Óscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, una organización transnacional que trabaja con las comunidades inmigrantes latinas en Estados Unidos. Bienvenido, Óscar. Gracias por aceptar la invitación de Radio Progreso. Buenas tardes, Karen. Es un placer siempre acompañarles. Admiro mucho el trabajo de Radio Progreso y es un gusto estar contigo esta tarde. Bueno, Óscar, a finales de junio se desarrolló un debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, candidatos para las próximas elecciones. ¿Podría comentarnos su valoración de este debate que ha dejado muchas líneas, presiones y hasta algunos temores muy abiertos en Estados Unidos y en el mundo? Claro. Bueno, mira, para realmente poder comentar sobre el debate en sí, yo creo que es importante ofrecer al menos dos elementos claves de contexto, sin los cuales es bien difícil entender lo que vimos en el debate recién pasado. En primer lugar, quiero destacar el hecho que el mundo entero, pero ciertamente los Estados Unidos de América, ha estado envuelto en una creciente crisis cuando de sistemas democráticos de gobernanza se refiere. Es decir, la idea de que las democracias liberales, europeas, occidentales, iban a resolver los problemas más sentidos por las poblaciones en las diferentes naciones, se ha convertido literalmente en un fracaso. Y precisamente este fracaso en cuanto a renovar, en cuanto a ingeniarnos nuevas maneras de vivir gobernanza democrática, por un lado lo que vemos es el surgimiento de opciones, vamos a decir, de falsos profetas, opciones que prometen soluciones fáciles a los grandes problemas del país o del mundo, que tienden a ser sumamente seductoras estas ofertas. Y creo que uno de los problemas, un síntoma de este problema primero que menciono, es la incapacidad de los partidos políticos de verdaderamente renovarse en cuanto a liderazgos mismos. Y esto ejemplifica lo que estamos viendo en este escenario preelectoral en Estados Unidos. Dos ancianos son las opciones y ninguno de los ancianos realmente es ideal. Entonces, ese es el primer punto que quiero destacar antes de comentar el debate. Y el segundo, que también es una tendencia que tiene ya más de 4 décadas de venirse manifestando, y es una muy relacionada a la primera, pero tiene que ver específicamente con el cambio radical que ha habido en el mundo cuando de distribución de riqueza y de ingresos se trata. Es decir, el mundo entero ha vivido este fenómeno. Ciertamente lo vive Estados Unidos de una forma salvaje y lo vivimos en América Latina. Y este patrón que ha sido en algunos casos gradual, en otros ni tanto, conlleva a que las sociedades también vivan sumamente llenas de ansiedad, sumamente llenas de incertidumbre sobre qué les depara el futuro. Y la conjugación de estos dos temas nos lleva precisamente a la campaña electoral que estamos viviendo en Estados Unidos, donde, insisto, tenemos por un lado a un anciano, un hombre de 81 años, un hombre que pues lo que vimos en el debate no debería sorprender cuando uno le ha seguido la pista a Joe Biden los últimos años.
Él con frecuencia dice que habló con presidentes que fallecieron hace más de 2 décadas. Él confunde fechas, ¿verdad? Él es una persona, pues, repito, que refleja su edad, Ujú. pero es un hombre que ha hecho, vamos a decir, las decisiones menos insensatas, ¿verdad? En los Estados Unidos. Por el otro lado, tenemos a otro anciano, un hombre de 77 años, un hombre que ha sido acusado y encontrado culpable de una serie de violaciones a la ley. Ha sido también acusado y encontrado culpable de abusos, incluso sexuales, ¿verdad? Cometidos en contra de mujeres, por lo cual ha sido penalizado altamente. Es un hombre que abriga ideas literalmente neonazis, neofascistas. Es un hombre que ha dicho barbaridades increíbles, particularmente en contra de las minorías étnico-raciales, las personas extranjeras que vivimos en Estados Unidos, las mujeres. Es decir, que la comparación entre estos dos ancianos definitivamente es una comparación de enormes contrastes. Y lo que vimos en el debate fue al primer candidato mostrando justamente estas fallas que tienen que ver con la incapacidad del Partido Demócrata de haber previsto, ¿verdad?, un escenario como este y haber postulado candidatos mucho más jóvenes, más vigorosos y seguramente más capaces para competir, ¿verdad?, por la nominación del Partido Demócrata. Y por el otro lado, un candidato, un segundo candidato, en este caso aspirante a ser presidente otra vez, Donald Trump, que indudablemente hizo un manejo mucho más ágil, ¿verdad?, en el debate y puso en vergüenza a Joe Biden, mostrando básicamente sus deficiencias, producto netamente de la edad que tiene el candidato demócrata. Ese es el panorama en el que estamos en el contexto postelectoral, perdón, postdebate. Y es muy obvio, Karen, de que se ha generado pues un debate intenso entre quienes afirman que la mejor apuesta sigue siendo Joe Biden y quienes afirman por el otro lado, especialmente en el campo de los medios de comunicación, que están presionando enormemente para que se busque un mecanismo a través del cual reemplazar a esta altura del juego al candidato demócrata. En ese caso, Oscar, por el lado de los demócratas, ¿no? Del Partido Demócrata, ¿habría otra persona que pudiera sustituir a Joe Biden para estos comicios? Teóricamente sí, ¿verdad? Hay por lo menos media docena de otras figuras políticas, entre ellos varios gobernadores demócratas actuales, la misma vicepresidenta de Joe Biden, Kamala Harris, que son presuntos, o por lo menos no presuntos, sino potenciales, ¿verdad? Candidatos. El problema es lo tarde del tiempo, ¿verdad? Lo tarde del momento en el que todo esto surge, porque cabe incluso la posibilidad que a esta altura del juego, en algunos casos, la boleta electoral para la presidencial ya se imprimió, porque fueron impresas después de que suceden los comicios primarios, donde salió victorioso Joe Biden. Sería, desde el punto de vista operacional, sumamente complicado. Hay también un factor que tiene que ver con el propio mercadeo electoral. Va a ser bien difícil volcar la maquinaria demócrata que ha estado 100% enfocada en mantener a Joe Biden como candidato y nominado eventual a un nuevo candidato. Pudiera generar también graves divisiones dentro del Partido Demócrata que indudablemente, de otro tipo, por supuesto, a las que ya existen en este momento, que pudieran francamente hacerle la tarea más fácil a Donald Trump y francamente te digo, la idea de una segunda administración Trump realmente le para los pelos a cualquiera, pero porque Donald Trump en una segunda hipotética administración no va a ser el Donald Trump desorganizado, incoherente que vimos en la primera presidencia. Y que Va a ya lo ha ser anunciado. ¿Perdón? Y que ya lo ha anunciado, digamos. Claro, o ¿Cómo, sea, hay cómo un vendría él en documento su segunda gestión? Hay un documento de 900 y pico de páginas producido por la Fundación Heritage que detalla en detallitos, ¿verdad? Todo lo que se disponen a hacer. Y en general se trataría de una administración muy
favorable, en primer lugar, a una escalada literalmente neofascista, antidemocrática en Estados Unidos, un esfuerzo mucho mayor de favorecer este fenómeno de la concentración de riqueza en pocas manos que mencioné antes, y por supuesto un esfuerzo por volcar a Estados Unidos en una tendencia ultraconservadora en temas sociales que retrocederían los avances de Estados Unidos de las últimas 6, 8 décadas. Y todo esto pues también desde una perspectiva de consolidación de un presidencialismo como nunca lo hemos visto en Estados Unidos. ¿Y qué está diciendo la gente, la ciudadanía estadounidense en cuanto a estas dos postulaciones o estas dos candidatos, ¿no?, a las elecciones? ¿Cómo está percibiendo la población luego de este debate, pero también ante estas políticas y propuestas para las gestiones que vienen? Son preguntas complicadas porque no se pueden responder sin explicar primero, Karen, que tenemos Ujú. un problema grave en Estados Unidos, un país con una ciudadanía muy poco informada, muy poco dada al pensamiento crítico, muy poco capaz de diferenciar entre, vamos a decir, cosas superficiales y cosas sustantivas. Ujú. Desdichadamente, la ciudadanía estadounidense, comparada con la ciudadanía, incluso de muchos países latinoamericanos, ya no hablemos de otros países, entre comillas, desarrollados, ricos del planeta, es una ciudadanía que deja mucho que desear. Entonces, lo primero que hay que señalar, porque luego vienen las encuestas de opinión, ¿verdad? Y las encuestas de opinión lo que muestran en este momento es un ligero favorecimiento hacia Trump, un favorecimiento que se ha incrementado después del debate. Y esto es bien difícil entenderlo sin haber dicho lo que ya dije antes, ¿verdad? En términos de la poca formación crítica ciudadana que tiene la ciudadanía estadounidense en general. Ahora, hay cúpulas, ¿verdad?, de pensamiento que influyen en sectores relativamente pequeños de la opinión pública, que están muy claros de que independientemente del desempeño que tuvo Joe Biden en el debate, la amenaza de una segunda administración Trump, como lo dijo y lo han dicho varios comentaristas cercanos al Partido Demócrata, dicen, yo votaría hasta por un cadáver antes de permitir, ¿verdad?, que Donald Trump vuelva a ser electo. Y esto me lleva también al plano de la población en general. Yo te diría que la mayoría de la población votante en Estados Unidos no está verdaderamente empapada de todos estos detalles, logran percibir aspectos que tienen más que ver con las campañas de mercadeo electoral. Y en este campo sí hay que destacar un tema crucial, y es cómo ha cambiado el entorno de la desinformación, la mala información a la que están expuestos el público en general y los votantes en particular, a razón de la evolución que han tenido los medios digitales, que no tienen nada que ver con, por ejemplo, los grandes periódicos o las grandes cadenas de televisión, sino que son literalmente campañas muy sofisticadas, pero muy descentralizadas, que lo que buscan es confundir, engañar y avanzar el concepto de los falsos profetas que también mencioné antes. Y bueno, como mencionaba Oscar hace un momento, que a pesar de esta histórica condena, ¿verdad?, contra el señor Donald Trump por 34 delitos, lo que no le ha impedido continuar con esta campaña o que podría convertirse nuevamente en presidente. Entonces, ¿cómo se explica que una persona condenado como delincuente, como ocurre con Trump, sea candidato y eventualmente puede llegar a la presidencia? ¿Qué poderes están respaldando y están moviendo estas piezas y que también están influyendo en la opinión pública? Mira, lo que ha quedado ya bastante evidenciado, Karen, con no solamente los eventos de los últimos 2 años, sino incluso la misma presidencia de Trump, los 4 años que estuvo a la cabeza del Ejecutivo en Estados Unidos, es que Estados Unidos realmente es un país con sistemas sumamente débiles, Ujú. ¿verdad? Que permitirían, si existieran, ejercer una fiscalización mucho más rigurosa sobre cosas que a mucha gente le parecen incomprensibles, como por ejemplo el que una persona
acusada y encontrada culpable de 34 delitos, puede estar corriendo para la presidencia. Pero esto tiene que ver con algo que en esencia ha sido la historia de los Estados Unidos, una historia que tiene más que ver en temas como, por ejemplo, la rendición de cuentas de los altos oficiales en un código de costumbres éticas, de maneras de funcionar, de normas que han sido abrigadas por la mayoría de las personas que han competido para cargos públicos, ya no digamos la presidencia, pero que en realidad no tienen anclaje en los sistemas netamente legales, en los sistemas netamente jurídicos, que no impiden para nada. Es más, te doy un ejemplo, la Constitución política de los Estados Unidos no incluye absolutamente nada que diga que una persona convicta por crímenes como lo ha sido Donald Trump tenga alguna imposibilidad de competir para la presidencia de los Estados Unidos. Para mucha gente fuera de Estados Unidos esto les parece increíble, pero es la realidad. Y que No hay deja absolutamente nada. y que deja un mensaje muy fuerte, digamos, para la ciudadanía, Bueno, para la ciudadanía y para el resto del mundo. por O sea, supuesto. porque el resto del mundo observa lo que pasa en Estados Unidos y mucha gente que ha visto, quizás ingenuamente, a Estados Unidos como un modelo de buen funcionamiento, ahora están despertando y dándose cuenta que ese modelo fundamentalmente estaba basado en normas y costumbres, pero no en leyes. Y esto es un despertar duro. Y que al final también se refleja en esa injerencia que tiene Estados Unidos con las políticas, con los pueblos débiles, en este caso, como el caso de la región centroamericana, ¿no? O de toda América Latina. Indudablemente, indudablemente. Y te recuerdo un factor que agrava todo también. Donald Trump y el Partido Republicano, que lo ha respaldado absolutamente, han logrado hacer algo que muchos políticos, muchos presidentes antes que él hubieran literalmente deseado profundamente tener ese grado de influencia, y es cambiarle totalmente la orientación filosófica a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, como el garante, ¿verdad?, del Poder Judicial en Estados Unidos, literalmente se ha convertido en un apéndice, ¿verdad?, de la agenda ultraconservadora, ultra retrógrada, que está buscando, como te dije, enriquecer más a quienes ya son ricos, avanzar un modelo casi dictatorial, incrementando los poderes presidenciales, retroceder al país en cuanto a políticas sociales, a una época semejante incluso a finales de los 1800, pues, o sea, así de retrógrada es. Y repito, no tenemos ninguna manera de atenuar ese riesgo porque la Corte Suprema funciona de tal forma que cuando se nombra a un juez, está ahí de por vida. Y Donald Trump solito logró designar a 3 de esos jueces. Y por supuesto que antes de él ya otros presidentes republicanos habían logrado instalar jueces que permiten que ahora la Corte Suprema pro agenda ultraconservadora esté dominada con 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema. Y bueno, gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar en sintonía de Directo al Grano. Estamos dialogando en esta ocasión con Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, proyectando lo que puede pasar con estas elecciones de Estados Unidos en noviembre próximo. Óscar, esta siguiente pregunta va como en 2 vías, ¿no? ¿Cuáles son, que ya algo ha mencionado usted, cuáles son esos posibles escenarios futuros de la política estadounidense en caso de que ganen los demócratas, pero también en caso de que ganen los republicanos, que ya algo de eso pues ha mencionado con la presencia de Donald Trump a la cabeza? Bueno, lo primero que hay que destacar es que desde el punto de vista de los intereses de las mayorías en los Estados Unidos, específicamente los intereses económicos de las mayorías en los Estados Unidos, desde el punto de vista de las minorías étnico-raciales, desde el punto de vista de las personas inmigrantes en Estados Unidos, desde el punto de vista de las mujeres, desdichadamente no hemos visto por décadas, ¿verdad?, a un partido demócrata verdaderamente articulado, verdaderamente capaz de presentar una agenda inspiradora
de cómo hacer gobierno, de cómo modernizar, como te decía antes, los sistemas democráticos de gobernanza y de evolucionar el marco político, jurídico del país en una dirección que favorezca, repito, los intereses de las mayorías. Esa realidad nos presenta un escenario donde, si bien pudiera ganar Joe Biden o cualquier otro candidato que pudiera surgir en el evento que tal escenario se manifestara, no nos da necesariamente una garantía, ¿verdad?, de que el Partido Demócrata va a lograr realmente llevar a los Estados Unidos de América a un marco mucho más saludable en el plano social, económico, político, cultural, de lo que ha sido la trayectoria, porque la trayectoria de las últimas 4 o 5 décadas ha sido una trayectoria sumamente dominada desde la perspectiva de iniciativa política por los sectores más conservadores de la política estadounidense, y el Partido Demócrata se ha plegado mucho, ¿verdad?, a estas posiciones. Es decir, que nos va a tocar bajo una segunda administración Biden hacer una labor mucho más beligerante de incidencia para conseguir que el país se oriente en una dirección realmente novedosa y positiva, ¿verdad?, para los Estados Unidos. Si efectivamente lo opuesto pasa y Donald Trump logra conseguir ganar nuevamente la presidencia de Estados Unidos, creo que la naturaleza del desafío cambia enormemente, porque por un lado, sectores que entendemos los riesgos que representa una segunda administración Trump, vamos a tener que hacer una labor muy intensa de defensa, indudablemente, de los derechos que sí tenemos todavía, pero también una labor muy intensa de criticar, ¿verdad?, desde una perspectiva organizativa, lo que pudiera significar, ¿verdad?, una administración Trump. Quiero también señalar de que seguramente una segunda administración Trump pudiera significar muchos desencantos, porque hay gente que ha sido ingenuamente persuadida de que Trump es una buena opción para el país, pero en realidad creo que este sueño va a ser uno del cual mucha gente va a despertar muy pronto, y esto puede generar una situación complicada en Estados Unidos de América, porque tenés a un candidato que está diciendo desde ya que va a ocupar cada onza de poder, incluyendo su Departamento de Justicia, su Secretaría de Justicia, para lanzarse en contra de quienes le critiquen. Entonces yo creo que esto nos presenta un escenario, te repito, muy preocupante. Y quiero solo añadir que sí, la manera en que ha venido comportándose el electorado a lo largo de los últimos 6 comicios federales en Estados Unidos se mantiene, yo creo que es hasta este día todavía probable que Joe Biden, o más bien el Partido Demócrata, logre ganar, ¿verdad?, la presidencial y logre ganar buen número de puestos en el Congreso de los Estados Unidos en las elecciones del 5 de noviembre, porque esa es como la tendencia que es muy clara a lo largo de los últimos 6 grandes comicios electorales en Estados Unidos. Pero repito, pudieran haber factores que irrumpen con esta tendencia que hemos visto y, repito, habilitar las condiciones para que Trump salga nuevamente seleccionado. Y digo seleccionado porque hay que recordar a quienes nos escuchan, en Estados Unidos la ciudadanía no elige al presidente. La ciudadanía vota por selectores, llamados electores, es el término propio que le dan, y ese grupo de electores son los que seleccionan al presidente. Y por eso es que la campaña electoral, al final de cuentas, no se decide en términos de voto popular, se decide en cuanto al número de electores que logra asegurar cada candidato, y con frecuencia esto lamentablemente conlleva a que 6 estados, ni siquiera los más poblados de la nación, son los que terminan decidiendo. ¿Cuáles son estos 6 poblados, Oscar? Mira, estamos hablando básicamente del estado de Arizona, del estado de Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Ohio, Carolina del Sur y Nevada. Son básicamente los estados que... Son 7 los que acabo de mencionar, porque es el caso de Carolina del Sur, no todo el mundo está de acuerdo, pero yo creo que sí va a ser un estado crucial en realidad. Y estos estados tienen suficientes electores
que pueden inclinar la balanza para llegar a conseguir 270 votos de electores, que es lo que necesita un candidato a la presidencia para hacerse de la presidencia. A tu criterio, Oscar, ¿qué tendría que hacer el Partido Demócrata para fortalecer a ese Joe Biden de cara a noviembre de 2024? Mira, en Estados Unidos hay un dicho en inglés, hay un dicho que dice muy poquito y muy tarde, Ujú. ¿verdad? Es el dicho. Yo me temo que el Partido Demócrata esté en una encrucijada tremenda, ¿verdad? Porque no hay mucho que se puede cambiar en cuestión de 4 o 5 meses, ¿verdad? Como te dije hace un momento, la tendencia de comportamiento del electorado hace que muchos estrategas demócratas vean el desafío del próximo 5 de noviembre con calma y digan, miren, todo lo que tenemos que hacer es mantener la tendencia que ya ha estado vigente por los últimos 6 ciclos electorales y vamos a ganar, ¿verdad? Eso no es muy inspirador. Y por el otro lado, también hay que estar muy claro de que la ciudadanía más consciente, que no es la mayoría, pero la ciudadanía que sí entiende lo peligroso de una potencial segunda administración Trump, este segmento de la población es capaz de decir, mire, no me gusta Joe Biden, definitivamente, ¿verdad? Pero, y no me gusta cómo los demócratas han venido gobernando, pero la opción es mucho peor. Y en este sentido yo creo de que este paradigma, que no es nuevo, hemos votado muchas veces en Estados Unidos para evitar un mal mayor, pero no porque creamos en lo que se está poniendo sobre la mesa como opción. Va a ser quizás la última elección de los Estados Unidos donde este criterio de que hay que votar por el mal menor funcione, Es ¿verdad? un Porque el voto en contra electorado, de, no necesariamente en favor de. exactamente, Ujú. exactamente, es un ejercicio electoral donde tú sales a votar para evitar que llegue, repito, un mal superior, pero no porque creas en lo que se te está presentando como opción. En ese sentido, yo creo que los demócratas pueden mejorar si lograran ellos entender que definitivamente tienen que hablar con mucha más claridad, por un lado, de las pocas cosas buenas que han hecho desde el año 2021 hasta la actualidad, y hay muchas cosas buenas que se pueden destacar, pero que no las logran ellos capitalizar en el plano del mercadeo electoral. Y segundo, creo que tienen que también definir con claridad y muy pronto si van a mantener a Biden y cómo cambian la política de mercadeo electoral, o si deciden efectivamente persuadir a Biden de que él mismo renuncie a esta potencial nominación, que se apresuren enormemente, ¿verdad? En la articulación de una campaña que realmente le inyecte un, vamos a decir, aire fresco a lo que de otra manera parece un ambiente muy putrefacto, independientemente de quiénes son los dos candidatos. Y Oscar, según los escenarios que ahora nos estás contando, ¿no? Que se ven ahora, ¿qué podría pasar luego de las elecciones con la comunidad migrante y en conjunto con la política migratoria que maneja Estados Unidos o que ha venido manejando en los últimos años y que impacta directamente en la región centroamericana y en toda Latinoamérica y el Caribe? Pues fíjate que tú le has puesto el dedo a un campo de política pública, es decir, los flujos migratorios en el hemisferio, los flujos migratorios en el mundo, donde lamentablemente el Partido Demócrata carece de una visión genuinamente alternativa a la visión del Partido Republicano. Más bien se diferencian por temas de intensidad en cómo se hacen las cosas y en temas de discurso que se ocupa. Pero en términos sustantivos, el Partido Demócrata ha sido efectivamente persuadido de que la migración y las personas migrantes de hoy le son una desventaja a los Estados Unidos. Y por eso su política está caracterizada por una lógica de contención, restricción, castigo, exclusión. Estos son como los criterios rectores de Ujú. la política migratoria de los Estados Unidos, que curiosamente no difieren en términos fundamentales de lo que ha sido la política del Partido Republicano, porque se trata de un diseño de política pública que comenzaron a articular y a presentar a la nación fuerzas extremistas desde finales de la década de los 80
que logra eventualmente dominar y hegemonizar dentro del Partido Republicano y que ahora se extiende también al Partido Demócrata. Por eso te decía hace un rato de que si sos una persona en uno de los grupos que no nos ha ido bien realmente bajo la administración Biden, tenemos que redoblar verdaderamente los esfuerzos organizativos para que se cambie, por ejemplo, radicalmente el enfoque de la política migratoria, que debería ser una política que parta de reconocer, por un lado, que la migración y las personas migrantes le son una verdadera bendición a Estados Unidos en múltiples campos. Y segundo, debe de conllevar a un debate verdaderamente serio y profundo sobre cómo le apostamos a cambiar las condiciones de vida, tanto en el plano económico, político, social, cultural, que hoy por hoy empujan, expulsan a tantas personas a irse de sus países. Si Estados Unidos no es capaz de hacer estas cosas, va a seguir teniendo un enorme talón de Aquiles con el tema migratorio específicamente y van a seguir entrando en alianzas sumamente incoherentes, como lo hizo, por ejemplo, con Honduras en el caso de Juan Orlando Hernández, o como lo hace hoy con un presidente como Nayib Bukele, donde claramente hay problemas en el plano de gobernanza democrática, pero Estados Unidos ve para otro lado, porque simple y sencillamente Estados Unidos está satisfecho con que cualquier presidente latinoamericano le prometa que van a ser parte del juego de contención de flujos, como para declarar a ese gobierno amigo. Oscar, y otro tema toral, que es el tema de las guerras, ¿no? Y de la participación activa del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la suministración de armas o incluso al financiamiento del mismo. ¿Cómo se advierte para los próximos años, cualquiera de los dos gobiernos que llegue, el tema de las guerras y la participación activa del gobierno de Estados Unidos? Mira, ahí hay bastantes coincidencias entre ambos partidos, ¿verdad? Por ejemplo, el apoyo casi que irrestricto, el apoyo incondicional al gobierno de Israel, independientemente de que el gobierno de Israel sea un gobierno antidemocrático, sea un gobierno que viola leyes internacionales, no hay discusión, ¿verdad?, sobre eso. No hay discusión tampoco sobre atacar a China, por decir algo. No hay discusión sobre atacar a Venezuela, por decir otro ejemplo, atacar a Cuba incluso, ¿verdad? Hay líneas ya Hay establecidas. desacuerdos, perdón, En esos casos hay líneas ya establecidas que no cambian. bastante establecidas que solo difieren en intensidad, Ujú, ¿verdad? Pero cuando hablamos, por ejemplo, del conflicto en Ucrania, ujú. ahí sí hay diferencias, ¿verdad? Porque Trump tiene una postura y el Partido Republicano en general tienen una postura mucho más acomodante, ¿verdad?, hacia los derechos de Rusia que llevan a la acción de invadir Ucrania, ¿verdad? En ese sentido, sí hay diferencias, ¿verdad? Pero hay un factor que está detrás y debajo de todo esto y que a veces no lo logramos distinguir. Y es que al final de cuentas, de todos estos conflictos bélicos, muchos de ellos verdaderamente tristes, como hemos visto las imágenes que han venido saliendo, pues, y a pesar de las restricciones que hay de reportar desde allá en Palestina, quien se beneficia de esto es el complejo militar industrial de los Estados Unidos y la industria armamentista mundial. Es triste ver que cada poder mundial, tanto en el ámbito europeo, en el ámbito asiático, ya no hablemos de Estados Unidos, están ahora gastando más de sus presupuestos, entre comillas, en el presupuesto de defensa, que más bien son presupuestos de guerra, ¿verdad? Pero se está gastando mucho más dinero al mismo tiempo que se siguen descuidando necesidades elementales que tienen que ver con políticas de bienestar, con políticas de reajuste económico a favor de las mayorías y no a favor del mismo grupo minoritario que se ha vuelto rico de una manera exponencialmente inexplicable, porque las riquezas son tales que ni siquiera se pueden medir, que ni siquiera se pueden entender. Entonces yo creo que ahí está un problema donde, te repito, tanto los demócratas como los republicanos han sido bastante dóciles ante este tipo de intereses.
como un ejemplo de los intereses corporativos. Y bueno, ya para ir cerrando, Oscar, se nos ha ido el tiempo súper rápido, pero ¿por qué el mundo y sobre todo estos países, digamos, que hemos estado como siempre a la expectativa de lo que diga o de lo que haga o del respaldo que pueda dar Estados Unidos, ¿por qué deberíamos de tener los ojos puestos en estas elecciones? Mira, tristemente, América Latina en particular, no voy a hablar del resto del mundo, me quedo nada más en nuestro propio hemisferio, no hemos sido capaces, ¿verdad? Ni de articular ofertas políticas verdaderamente innovadoras, verdaderamente transformadoras. Y aquí estoy hablando parejo, no importa si un partido político se autodenomina de centro, de derecha o de izquierda, generalmente hemos sido incapaces, ¿verdad? De verdaderamente innovar, especialmente después del colapso del mundo bipolar a finales de la década de los 80, no hemos sido capaces de verdaderamente innovar y ofrecerle a la población mayoritaria del hemisferio nuevas direcciones. Y en este sentido, seguimos todavía sometidos por esta idea de que Estados Unidos tiene que ser quien dé visto bueno, tiene que ser quien diga sí, ¿verdad? Porque incluso la realidad es que Estados Unidos sigue controlando, ¿verdad? Las finanzas mundiales siguen siendo controladas mayormente por Estados Unidos y la Unión Europea. Y deberíamos desde América Latina liberarnos de una vez por todas y pensar de manera propia. Muchos desafíos de América Latina se pudieran resolver si fuésemos capaces de pensar de forma autónoma y de forma creativa con relación a los Estados Unidos, lo cual tristemente, repito, no ha pasado hasta ahora. Yo sueño a veces, ¿verdad?, con una alianza interamericana desde México hasta Chile, que verdaderamente sea capaz de ofrecer una visión nueva, una visión comprometida con el bienestar de las mayorías, una visión comprometida con el cuidado del planeta, dándole marcha atrás a procesos que simplemente aceleran el asesinato de nuestro planeta y que hará insostenible la vida de todos. Pero repito, esa es como una quimera, si querés, utopía, sobre la cual yo creo que es importante trabajar, porque existe la necesidad de que surjan este tipo de propuestas. Bueno, agradecerle Oscar Chacón por estar acompañándonos en este espacio de Directo al Grano. Un placer. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Hemos conversado con Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, y por supuesto agradecemos a ustedes que hayan estado en sintonía de Radio Progreso y los diferentes medios que están en la Asociación de Medios Católicas de Honduras, AMECA. Que tengan un buen día. La realidad de Honduras y el mundo desde una mirada amplia la escuchó en Directo al Grano, una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al Grano.